les bendiga, mis amados hermanos, esta noche de lunes 1 de marzo del 2021, hermanos, y bueno, pues es lunes de reflexión bíblica, respondiendo algunas preguntas que surgen en la vida, hermanos, y bueno, pues vamos a hacer una oración y que el Señor nos ayude a responder a la luz de su palabra esta siguiente pregunta, hermanos. Oremos. Padre, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos das de reunirnos nuevamente, Padre, para estudiar en tu palabra. Mi Dios, dame gracia delante de tu iglesia, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos. Bendice a tu congregación y que podamos ser edificados, pero sobre todo que tú seas glorificado y exaltado. Padre, ayúdanos a avanzar en este camino tan maravilloso de la vida cristiana, en el que surgen muchas preguntas, Padre, pero tu palabra es poder. Tu palabra nos responde cada una de las cosas que hay en nuestro corazón, cada una de las cosas que enfrentamos, y en el nombre de Cristo, Padre, queremos disfrutar de tu palabra para responder la siguiente pregunta. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, pues como es costumbre cada lunes, ¿verdad?, que respondemos una pregunta. La siguiente pregunta, hermanos, que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué debo hacer cuando me siento lejos de Dios? ¿Qué debo hacer cuando me siento lejos de Dios? Y bueno, para esto, hermanos, les invito por favor a que leamos en la Biblia el libro de Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 10. Dice la palabra de nuestro Dios: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Mire que se puede afirmar, hermanos, con gran certeza, que ningún creyente, fíjese bien, ningún creyente ha evitado pasar por aquellos desiertos en los que no se siente la presencia de Dios. Es un problema que todos hemos, de alguna manera, hermanos, tenido que enfrentar en algún punto de nuestro recorrido en la fe. Hay muchos factores que nos pueden hacer sentir distanciados de nuestro Padre Celestial. A veces nuestro acusador, el enemigo, el diablo, nos susurra al oído y nos dejamos engañar. Pero también es posible que estos tiempos de distanciamiento se conviertan en oportunidades para que Dios nos acerque más a Él. Tal vez sirvan para mostrarnos que necesitamos hacer alguna clase de limpieza interior y poner nuestra casa en orden. Nada puede hacernos sentir más alejados de Dios que el pecado no confesado. Aunque nuestras faltas no afectan el amor incondicional de Dios por nosotros, puede brindar una brecha espiritual entre nosotros y Él. A lo largo del libro de Jueces, hermanos, un libro tremendo, hermanos, un libro muy, muy, muy interesante, vemos cómo la nación de Israel pecaba y decaía en su devoción al Señor. Muchas veces cuando nuestros corazones se enredan con desobediencia y las cosas de este mundo, Dios permite que experimentemos una sensación de distancia entre Él y nosotros. Y esto es justamente lo que Israel debió haber sentido en aquellos días tenebrosos. El pueblo tuvo que haber reconocido su pobreza espiritual. En lugar de eso, siguieron rindiendo culto a Baal, sin respeto alguno a la santidad
de Dios y su amor profundo por ellos. Esa es la razón por la que Él permitió que pasaran por un tiempo de prueba. En Jueces capítulo 6, versículo 6 que acabamos de leer, leemos lo siguiente: de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquí vemos un principio importante en cuanto a arrepentirnos y recobrar el favor del Señor. Fíjate que cuando caemos en cuenta de nuestro error y clamamos al Señor, Él se acerca a nosotros. Sin embargo, nunca viene como si respondiera al llamado de un superior. Viene cuando nuestros corazones han sido quebrantados y por fin reconocemos cuánto lo necesitamos. Si confesamos humildemente nuestros pecados y nuestra dependencia de Él, Él oye Él oye nuestras oraciones y nos hace libre de nuestro pecado. Cuando hablamos del pueblo de Israel, hermanos, es hablar de algo muy, muy interesante, sobre todo en el comportamiento humano y no se diga en el comportamiento cristiano, en el comportamiento general de todos los seres humanos que han sido redimidos por Cristo a través del Evangelio. Pues cuando hablamos del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, es hablar de algo que muy frecuentemente sucede en muchos cristianos. La nación hebrea vivió un ciclo de 5 estaciones. Constantemente vivían este ciclo de 5 estaciones. Número 1, un tiempo de paz y prosperidad por la fidelidad de nuestro Dios. Número 2, posteriormente un tiempo de alejamiento de Dios y participación en la idolatría. Número 3, un tiempo de sufrimiento por sus pecados. Número 4, un tiempo de arrepentimiento y retorno a Dios. Y número 5, un proceso de retorno a la paz y prosperidad. Por lo tanto, la disciplina fue experimentada en la tercera etapa de este ciclo, un tiempo de sufrimiento por sus pecados. Pero es este ciclo el que se debía romper y la nación hebrea debía mantenerse fiel en el camino de la obediencia y su lealtad a Dios. Pero volvían a lo mismo. Y es en esta etapa en la que el pueblo de Israel se sentía alejado de la presencia de Dios. Pero, ¿y qué hicieron? ¿Qué hicieron los israelitas? Bueno, lo que como cristianos debemos hacer cuando nos sintamos alejados de Dios. Número 1, clamemos a Dios. ¿Te sientes alejado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo que te alejaras del Señor? Porque finalmente hay algo que tú y yo tenemos que entender. Él no se aleja de nosotros, hermanos, pero nosotros sí nos podemos alejar de Él. Entonces el corazón comienza a sentir de manera profunda esa ausencia de nuestra parte a la presencia de nuestro Dios. Podemos, a lo mejor aguantar una semana, un mes sin orar, sin leer la Biblia, pero su espíritu, si realmente usted es un hijo de Dios, va a comenzar a tener sed, un hambre de Dios. Y va a comenzar a hacerte pensar, nos va a hacer pensar que algo anda mal, que necesitamos. Aquí el problema es que mucha gente se puede pasar muchos años así, y está consciente e incluso puede reconocerlo en ese momento, pero hay que hacer algo más que solamente decir, bueno, sí, yo estoy mal, porque necesitamos, número 1, clamar a Dios. Clamar a Dios. Dice el versículo 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. La situación era difícil. Los momentos que pasamos por la vida, que de repente nos hacen ver de qué estamos hechos, son permitidos por Dios para que nos demos cuenta de qué cosas necesitamos hacer de prioridad. Hay que clamar a Dios. Quizá a lo mejor nos hace falta clamar más al Señor. Intensifiquemos nuestra vida de oración, hermanos. Intensifiquemos nuestra vida de oración y no permitamos que las circunstancias nos obliguen, porque a veces las circunstancias nos obligan a hacer esa oración que a lo mejor nunca hacemos, ¿verdad? Hay situaciones que nos hacen orar más de lo que no oramos cuando las cosas, pues de alguna forma están estables. Busquemos ese momento, hermanos, diariamente para buscar la presencia de Dios y que el Señor nos guíe. Porque siempre va a haber cosas que perturben nuestro corazón.
Número 2, volvamos a escuchar a Dios, hermanos, porque mira, dice el versículo 7 y el versículo 8, dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, fíjate bien, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Recuerden, hermanos, que estos eran los instrumentos que Dios usaba para hablarle a su pueblo. Oiga, pero ¿para qué mandaba Dios un profeta si el pueblo de Israel ni siquiera atendía la voz de Dios, ni siquiera buscaba a Dios en oración? Fue en ese momento cuando ellos buscaron y clamaron a Dios, cuando Dios entendió que estos ya estaban listos para escuchar. Déjame decirte algo, la oración es como el momento de calmar la tormenta, porque de otra forma no vas a escuchar la voz de Dios. Entonces la primera cosa es clamar a Dios para que el Señor calme esa tormenta y dejes todas tus cargas en el Señor. Número 2, el Señor entonces va a hablar. Entonces, así como el Señor le hace en estos tiempos, manda a su siervo, manda a su profeta, ¿sí? Pongamos siempre oído a la voz de Dios. Dios habla diariamente, así como las misericordias son nuevas cada mañana. Diariamente Dios tiene un mensaje nuevo para nosotros por sus misericordias. Dios nos ha dado siervos fieles que se preparan para dar un mensaje de parte de Dios, de la palabra de Dios. Escuchemos, hermanos, escuchemos, pongamos mucha atención, porque seguramente ahí está lo que te hace falta. Por eso ese sentimiento de estar lejos de Dios. Número 3, recordemos y no olvidemos los beneficios dados por Dios. Dice el versículo 8 en la parte final, ¿verdad? Versículo 10, bueno, del 8 al 10 dice, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, fíjese bien, hermanos, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, yo saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra y os dije, soy yo Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Hasta ahí. Hermanos, no olvidemos las maravillas que Dios anteriormente ha hecho en nuestra vida y en nuestra familia. Hermanos, también en la iglesia. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en su iglesia? Recordemos todas esas cosas. ¿Se acuerdan lo que le ordena a Jesús al gadareno? Cuando el gadareno quería seguir a Jesús, quería acompañar a Jesús, ¿verdad? En su ministerio, y Jesús voltea y le dice, no, vuelve a los tuyos y platica las maravillas que Dios ha hecho contigo. Muchas veces se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros y se nos olvida, como el pueblo hebreo, que Él fue el que nos sacó de Egipto, que Él fue el que nos sacó del mundo, que Él fue el que hizo cosas maravillosas para que estemos con vida. Dio a su Hijo Jesucristo, perdonó nuestros pecados, ¿verdad? Restauró nuestra vida. Recordemos, hermanos, nuestros primeros pasos cuando el Señor tuvo mucha misericordia de nosotros y nos salvó. No olvidemos, hermanos, las maravillas que Dios anteriormente ha hecho en nuestra vida, en la familia, en la iglesia. Comentémoslo, platiquémoslo y testifiquemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y número 4, permanezcamos en obediencia. Dice el versículo 10, pero no habéis obedecido a mi voz. Este es el punto que marcó la diferencia en Israel. Por eso sus círculos eran viciosos. Por eso estaba Israel en un círculo vicioso. Y si usted lee el libro de Jueces, es increíble cómo una y otra vez, ¿verdad? Vemos cómo se arrepentían, alababan a Dios y luego posteriormente volvían a caer en pecado y Dios volvía a levantar otro siervo y así sucesivamente. Eso no puede estar sucediendo en nuestra vida. Y esto puede ser lo que marque la diferencia en nuestra fidelidad a Dios, nuestra obediencia. Debemos ser obedientes, hermanos. No es fácil ser obedientes, pero si Jesús aprendió la obediencia, nosotros también debemos aprender a ser obedientes. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y así es, hermano, y esto es lo que puede marcar la diferencia en sentirte que estás cerca de Dios o que estás lejos de Dios. Concluyo, mi querido hermano, si experimentamos ahora mismo una etapa de frialdad en tu relación con Dios, no dudes, hermano, en acudir a Él en oración. Confiesa cualquier pecado conocido y pídele que restaure la dulzura de su comunión divina en tu corazón. Aférrate a escuchar diariamente su palabra. No olvides su obra en tu vida y aprendamos juntos, hermanos, a ser obedientes.
Yo le invito, hermano, que todos esos sentimientos, todas esas emociones que nos hacen estar lejos de Dios o nos hacen sentir que estamos abandonados por Dios, no vienen de Él, hermanos, vienen de parte de nuestra obediencia o de nuestra desobediencia. Por eso pongamos manos a la obra, hermanos, y estos testimonios que están en el Antiguo Testamento son una guía de parte de Dios para volver quizás a su casa. Vamos a orar, hermano. Yo te invito a que si tú te sientes así, oremos al Señor, dile lo que le tengas que decir. Si hay algo que confesar, confiésaselo. Pero vuelve a casa, el Señor quiere bendecir tu vida. Oremos. Padre, gracias por este mensaje, mi Dios, porque a veces nos sentimos, Padre, alejados de ti, mi Dios, pero no es otra cosa, Padre, que descuidos de nuestra parte, desobediencia, negligencia, pecados no confesados. Padre, perdónanos. Ayúdanos a estar de pie siempre delante de ti, Padre, siempre dispuestos a ser un instrumento de gracia en tus manos. Llénanos siempre de tu presencia, de tu gozo, de tu paz, que tu Espíritu Santo siempre nos ayude y nos guíe para honra y gloria tuya. Padre, bendice a tu iglesia para que juntos crezcamos en obediencia y sigamos creciendo en el conocimiento de la palabra, de tu palabra, Dios, para honra y gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, Dios me les bendiga. Y bueno, pues les invito, hermanos, a que nos sigan acompañando a todas las actividades que tenemos en la semana. El día de mañana lo espero a las 8 de la noche para que juntos meditemos en las cartas generales. Estamos en la carta de Santiago, capítulo 2, hermanos, no se lo pierda, va a estar muy, muy, muy interesante. Y el día miércoles, si quiere participar, lo espero en lo que creemos, hermanos. Y también el día jueves predicamos el Evangelio, hermanos, a las 8 de la noche para que comparta el video con algún ser amado, algún conocido, hermanos, palabra de Dios. Y también el día viernes lo espero en vivo a las 6 de la tarde vía Facebook y en repetición a las 8 de la noche vía YouTube. Hermanos, si no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita y le van a llegar todas las actividades. No deje de diezmar, no deje de ofrendar. Y bueno, hermanos, esto ha sido todo. Dios me les bendiga, descansen. Hasta la próxima, hermanos. Bye.